Y llegó el miércoles, momento de escuchar, de conversar con la licenciada Andrea Camarano, que hoy conversará con la abogada Valeria España, fundadora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos e integrante de la red Abogadas y Abogados por los Derechos Humanos, sobre los aspectos regresivos de la ley de urgente consideración, especialmente con respecto a la vivienda. Bienvenidas a ambas y muy buenos días. Muy buenos días, Lilian. Buenos días a todos y todas. Es un gusto regresar como cada miércoles en este espacio de género y derechos humanos de la red de la radio, Radio Fénix, la radio cooperativa y Radio Camacuá. Por ahora seguimos en Zoom desde casa. Seguramente en poquito tiempo ya volveremos al estudio, pero es necesario para seguir cuidándonos entre todos y todas a esta situación que nos toca vivir. Y como bien decías, Lilian, vamos a estar conversando junto a Valeria sobre los aspectos regresivos de la luz premateria de vivienda, porque ya recordarán los oyentes y las oyentas que hace algunos miércoles comencé una serie de entrevistas con expertas para hablar de los aspectos más regresivos de la luz, estas modificaciones de la ley de urgente consideración. Junto a Cecilia Olivieri, del lado F de la economía, hablamos sobre los aspectos económicos y también aspectos educativos, con Lucía Fernández sobre los aspectos de seguridad pública, y hoy junto a Valeria España vamos a hablar sobre la vivienda y las modificaciones más preocupantes que introduce la LUC y vulneran derechos. Valeria España es abogada, fundadora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos e integrante de la red de abogadas y abogados por los derechos humanos. Muy buenos días, Valeria, es un gusto conversar contigo. Muy buen día, un gusto estar acá también compartiendo este momento. Bueno, primero hablar sobre algunos aspectos, ¿no?, de esta ley en materia de vivienda, que la LUC enrarece más el tratamiento que se le da a las personas en situación de calle, y es algo que tampoco se ha hablado demasiado sobre este aspecto particular, porque criminaliza la pobreza a través del agravamiento de su artículo 14 de la ley de faltas. Por eso conocer un poco más de qué se trata también este artículo 14 de la ley de faltas, y a la vez qué es lo que cambia la LUC y por qué decimos que criminaliza la pobreza. Bien, bueno, en primer lugar, manifestar, por lo menos aprovechando este espacio, la preocupación de un proceso que inició el 28 de abril del año pasado, que fue el momento en el que entró al Parlamento la LUC, ¿no? En un contexto donde evidentemente en plena emergencia sanitaria que aún vivimos, se discutió este texto, esta ley ómnibus, y que incorporó, como bien decías, una serie de medidas, que entre ellas se incluye en su artículo 14 el agravamiento de la ocupación de los espacios públicos. Sobre este tema tuvimos oportunidad de acompañar al colectivo Ni Todo Está Perdido, que es el primer colectivo de personas que nuclea a personas en situación de calle. Sí. Y bueno, y estuvimos ahí planteando nuestra preocupación porque entendemos que el artículo del Código Penal que establece precisamente una criminalización de la pobreza y una criminalización del espacio público, porque determina claramente una negación a estar en la calle, en pernoctar en la calle, establece ahora con la LUC que lo que antes implicaba que las autoridades correspondientes avisaban en 2 ocasiones a las personas en situación de calle que estaban en falta, ahora esto se reduce y solamente en una ocasión se le avisa y se le conduce, ¿no? Sabemos que esto va acompañado, obviamente, no solamente de este articulado, sino también vemos que también responde a una política que ahora obviamente se agrava también con la asunción del lema, de la postura que se tiene sobre la situación de calle desde una perspectiva criminalizadora y de negación de derechos, ¿no? De vuelta, estamos ante un fenómeno enorme, de lo que implica el ser sin techo, ¿no? Sí. No hay una regulación específica en Uruguay que reconozca los derechos de las personas en situación de calle y por lo tanto
tratar de colocarlos lejos de esa mirada criminalizadora que los excluye de la sociedad y crea un nosotros y un ellos. Y en lugar de eso, bueno, en lugar de tener la oportunidad para devolver la ciudad a quienes se les ha negado sistemáticamente ciudad, bueno, no, con su artículo 14 la LUC agrava esto, genera menos garantías y recrudece ya una normativa que habíamos denunciado en su momento, que es la ley de faltas, y que bueno, ahora con esto se complejiza. Nuestro pedido, que evidentemente no fue escuchado, como al igual que otras delegaciones que acudieron y que obviamente no fueron escuchadas, nosotros pedíamos que se derogara y en todo caso, bueno, que no existiera más esta previsión en el Código Penal. Pero bueno, eso obviamente no sucedió y tenemos hoy esta previsión que consideramos que es lesiva de derechos humanos y que cuando nosotros esto lo llevamos a la vida, lo sacamos de la norma fría y lo llevamos a la vida, nos encontramos dramáticamente como en muchas ocasiones este tipo de mecanismos generan una persecución a las personas en situación de calle. El Estado no tiene suficientes refugios para cubrir las necesidades. Es importante también, ¿no?, de mencionar. Claro, y mucha gente, y nos ha pasado, o sea, no hay que olvidar a la muerte de Gustavo Castro, que creo que tendría que estar tatuada en nuestra memoria colectiva, que sí, murió de hipotermia y de negligencia estatal. También es terrible y daría para hacer una nota específicamente de este tema y que seguramente vamos a hacer, pero realmente preocupa mucho estas modificaciones de la LUC, específicamente en esta vulneración de derechos para las personas en situación de calle. Y sigue vulnerando derechos en materia de vivienda porque también se instaura un nuevo régimen de arrendamiento sin garantía. ¿Qué es lo que establece la LUC? Para que quede claro también, porque siempre existen muchas dudas con respecto a eso. Bien. Bueno, como bien decías, en la sección 9 habla específicamente sobre la normativa respecto a la emergencia en vivienda, ¿no? Y específicamente en el capítulo 2 se instaura un nuevo régimen en materia de arrendamiento sin garantías que coexiste ya con las opciones de regímenes que ya existen, que es tanto el régimen del decreto ley 14.219 y el régimen de libre contratación. Menciono esto también porque algo que se ha expresado en diferentes espacios es que la LUC es más regresiva que normativa que fue creada en plena dictadura cívico-militar, ¿no? Cuando hablamos de decreto ley, justamente es para diferenciar que no es una normativa, o sea, digamos, no es una ley, sino que es un decreto ley y nos da un contexto histórico. En este caso, la 14.219, la ley de arrendamientos, fue creada en 1974. Y este nuevo régimen obviamente agrava o por lo menos niega los derechos que los inquilinos, pocos derechos que los inquilinos tienen. Y bueno, y algo que me parece importante antes de entrar al detalle, digamos, de lo que prevé este capítulo 2, es algunos elementos y algunas pistas que ya nos da, en este caso, el Ejecutivo, cuando en su exposición de motivos de la LUC visibiliza como un elemento destacable, es la posibilidad de desalojar al inquilino en plazos brevísimos, ¿no? Y dice, esto trae mayor celeridad en el proceso, justicia y economía procesal, ¿no? Es terrible porque las personas y su situación de, digamos, la seguridad jurídica en la tenencia del lugar donde habitan, donde están, termina siendo reducido a una oferta, digamos, en el mercado inmobiliario para facilitar justamente el mercado de alquileres, dar mayor agilidad, pero ¿para quién? Claro. Y además la flexibilización de plazos contractuales, ¿para quién también, no? Evidentemente nos preocupa mucho, ya de entrada, obviamente la exposición de motivos sí hace honor a lo que viene después.
Y bueno, en realidad esto que decía, ¿no? El nuevo sistema previsto en la LUC habilita la celebración de contratos sin garantías, siempre que se cumplan algunas condiciones, ¿no? Evidentemente, también en este caso se plantea la necesidad, bueno, de identificar que se está contratando en el marco y con fundamento en la LUC, ¿no? El tema acá es las causales de desalojo, porque nosotros lo que entendemos es que esto es algo muy novedoso, entre comillas, y preocupante porque, por un lado, existen dos causales para el desalojo, una que es con el concepto del mal pagador y otro concepto que es por una causal vinculada al vencimiento de plazo. Y en este caso afecta a los buenos pagadores, ¿no? Y entonces eso también lo que vemos es que en el caso del desalojo por vencimiento de plazo, aunque el inquilino, la inquilina sea buena pagadora, ya no tiene un año para dejar el lugar, sino 30 días, y si no lo deja, es lanzada judicialmente. Entonces, en realidad ahí vemos es que de por sí ya cuando desde la red de abogadas y abogados o incluso de las acciones que hemos apoyado desde CDH nos hemos vinculado con las temáticas de desalojo, vemos que ya existe una estructura, que es una estructura que no nos hemos puesto a debatir con docentes de derecho procesal, pero estaría lindo hacerlo, que la estructura monitoria, que es la estructura a través del cual muchas veces se promueven estos desalojos, ya de por sí da pocas herramientas a las personas que reciben cedulones para tener que dejar el inmueble, ¿no? Ya de por sí, digamos, la balanza está desequilibrada desde nuestro punto de vista, pero en este caso, al reducir los plazos de esa manera, evidentemente lo único que se está visibilizando, digamos, con esta normativa de, entre comillas, urgente consideración, es que se está negando lo que es urgente, se está tapando con un dedo esa luz que nos está marcando que hay una emergencia habitacional en el Uruguay y que no se está considerando que la emergencia es generar condiciones de acceso a la vivienda y no generar condiciones de mayor facilidad de flexibilización para expulsar a las personas a la calle. Bien, de hecho cuando mencionabas lo de los buenos pagadores, también es importante hacer énfasis en si hay un retraso en el pago, ¿de cuánto tiempo se considera moroso? O sea, porque ahí también hay cambios con respecto a esos plazos que es realmente muy preocupante también. Bien, en este caso, en el caso del desalojo previsto hago la mención de los artículos, pero bueno, obviamente es enorme, el mamotreto que es la LUC, pero bueno, los artículos 437, el 445, que habla sobre los desalojos por malos pagadores, establece que si un inquilino se retrasa 3 días en pagar el alquiler, se transforma en moroso, ¿no? Y eso significa que puede ser desalojado a su vez en 6 días. Y para dejar de ser moroso, esto que decía, ¿no? Se tiene que pagar en 6 días la deuda más un recargo del 60%. O sea, evidentemente son lógicas que se alejan además, es una gran contradicción porque evidentemente quienes contratan en este caso o podrían contratar en un contexto de mayor precariedad son justamente las personas que bueno, quienes se vive al día, en un contexto de pandemia, en un contexto económico adverso, donde se están perdiendo puestos de trabajo. En definitiva, en la medida en la que esto se implemente o sea una opción, vamos a ver no solamente cómo se reducen flagrantemente derechos que tienen los inquilinos, sino que además también se van a cruzar con la propia respuesta que el Poder Judicial pueda dar a estos plazos brevísimos que también no sabemos cómo se va a llevar adelante, ¿no? Pero eso también creo que es muy importante plantear, ¿no? O sea, nosotras hacemos
valoraciones a partir de la normativa, y bueno, ahora hay una nueva etapa, si es que, esperemos que no sea necesario analizar y que ojalá que se pueda derogar este régimen tan lesivo en los derechos de las y los inquilinos, pero si no, lo que vamos a tener que analizar es esa implementación que, como te decía, ya de por sí el contexto de que se pueda llevar adelante desalojos en pandemia y en invierno es gravísimo. Sin duda, vulnera el derecho a la vivienda y ya como mencionábamos, favorece el mercado inmobiliario y nos vulnera a quienes estamos, la gran mayoría de nosotros y nosotras alquilamos. Es muy difícil en este país acceder a una vivienda propia y es una realidad, y de esta manera también se vulnera aún más el derecho a la vivienda. Por eso también era bien importante mencionar estos aspectos también, y comenzando con la criminalización de la pobreza en las personas de situación de calle, que bueno, que realmente también es otro de los aspectos bastante preocupantes. Por eso hacer que nos queda poco tiempo, pero bien vale la pena hablar sobre el contexto también que se aprobó la LUC, porque también te pregunto si se podría decir que esta nueva ley abre un amplio marco de discrecionalidad y posibilidades de excepción del lugar del Estado que debería ocupar como controlador de los derechos, con esto que decías, este derecho a la vivienda que nos tiene que dar el Estado, y especialmente durante la pandemia. ¿Cuál es tu visión como abogada? Bien, yo creo que sin duda es un hito. Yo recuerdo, y lo vuelvo a repetir porque quedé muy preocupada Sí. desde ese momento. Ya venía preocupada, pero bueno, 28 de abril, fueron 8 horas de discusión, de sesión parlamentaria que muchas y muchos de nosotros acompañamos y escuchamos con gran asombro, porque ahí fue absolutamente, digamos, visible el carácter autoritario y el abuso de poder que se dio, también violentando la separación de poderes. No estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando de la protección de nuestro propio núcleo duro, democrático y constitucional, nada más y nada menos, defender nuestra democracia y defender nuestra constitución. Sí. Y en ese sentido, eso fue acompañado obviamente de otras situaciones que entendemos que son peligrosas para la institucionalidad de cualquier país, que es, por un lado, que se den esos mecanismos de debate en donde obviamente hay autoritarismo y donde se malinterpreta lo que implica una democracia representativa, porque sin duda, además, el propio mecanismo utilizado de urgente consideración, entendemos desde diferentes disciplinas jurídicas que violentó la Constitución, que existen elementos de hechos y de derecho para determinar eso. No lo digo yo, lo ha dicho Corseñac, lo ha dicho el propio Cajarville, ¿no? Que existe evidentemente a partir de la LUC una violación flagrante del orden constitucional, ¿no? Y una gran regresividad en términos de derechos tutelados. Y en ese sentido creemos que sin duda el alcance del referéndum contra la ley de urgente consideración abre una importante ventana de oportunidad para defender en clave ciudadana el orden constitucional en riesgo. Sí, sin duda que sí. Y por último, teniendo en cuenta tu experticia en temas de vivienda y tu consultoría, y especialmente en derechos humanos, hablar sobre este año de pandemia, que algo mencionábamos al principio, pero también es importante el contexto en el que se aprueba esta ley, y qué se ha realizado con respecto a la vivienda en esta emergencia social y sanitaria. ¿Cómo has visto la respuesta del Estado con respecto a soluciones habitacionales en general en este periodo? Yo entiendo que no ha habido ningún tipo de acción positiva, ¿no? No hay que olvidar que el derecho a la vivienda es justamente un derecho, ¿no? Sí.
Está previsto en la Constitución, no es una mercancía. Y la institucionalidad, en este caso el Ministerio de Vivienda, en lugar de generar políticas activas, ha generado un posicionamiento reactivo ante situaciones concretas que se han dado a partir del otorgamiento de amparos en materia del derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, por un lado, lo que vemos es que el Ministerio de Vivienda, digamos, el alcance que tiene para garantizar o facilitar opciones de vivienda es muy reducido. Se ha reducido justamente también los préstamos a las cooperativas. Existe una postura, más bien se podría, por lo menos con los elementos que tenemos, una postura más tendiente a facilitar o promover más que un acceso de una vivienda social, una postura más de facilitar la exoneración de esto que ya había abierto la LIVIS, que es la ley la ley mal llamada de vivienda social, que nuevamente, desde que asumió este gobierno, planteó, ¿no?, la posibilidad de exoneraciones casi totales en el caso de construcciones, bueno, que obviamente entendemos, y eso no lo decimos nosotros, también lo han dicho otros expertos en la temática, que un monoambiente de 18 metros cuadrados no garantiza la vivienda en sí mismo. O sea, también tenemos que hablar no solamente del acceso en sí de la vivienda, sino también de las condiciones a través de las cuales se accede a la vivienda. Y bueno, y después esto que decíamos, ¿no? En lugar de que se promoviera desde el propio ministerio la posibilidad de evitar los desalojos, que hubiera una decisión rápida, porque ahora se está discutiendo, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? O sea, estamos hablando de que se tomaron varias acciones en torno a la emergencia sanitaria y no se detuvieron los desalojos. No solamente no se detuvieron, sino que se han innovado, y digo innovado no en el sentido positivo, porque se han generado nuevos mecanismos de expulsión y de criminalización de la pobreza que nos parece muy, muy peligroso, que es, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora con el asentamiento San Miguel, que por un lado se realizó un procedimiento que violentó garantías básicas de las personas que fueron detenidas, y por otro lado creemos que el uso y abuso de la figura de usurpación, como lo está haciendo el fiscal a cargo de este procedimiento, creemos que claramente criminaliza la pobreza de una manera tremenda, ¿no? Entendemos que evidentemente criminalizar a alguien por autotutelar su derecho a la vivienda, por, en definitiva, visibilizar que tendrían que generarse nuevos mecanismos, y evidentemente el derecho penal no es la alternativa. O sea, que la respuesta del Estado a una persona que no tiene vivienda sea condenarlo por un delito, me parece que tenemos que dar esa discusión como comunidad, porque claramente se generan rispideces, porque se discute nuevamente el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda, y lo que acá se está planteando es una discusión en clave, digamos, más de comunidad, de cómo podemos acceder a la tierra, al suelo, de una manera democrática, ¿no? En definitiva, se trata de cómo podemos impulsar una gestión democrática de los territorios que habitamos. Y eso, evidentemente, no está sobre la mesa, y claramente tendría que ser un tema de muchísima importancia para el movimiento social y el campo popular en su conjunto. Bien, bueno, muchísimas gracias, Valeria, sin duda nos dejaste pensando para bueno, y seguir redoblando esfuerzos y llegar a esas firmas que todavía faltan y quedan pocos días para seguir en ese puerta a puerta, y bueno, de alguna manera también desde este lugar tratar de aportar a la discusión sobre estos aspectos regresivos de la LUC que sin duda vulneran nuestros derechos humanos. Y también ya queda para poder hacer otra
otra instancia de entrevista y poder seguir profundizando algunos aspectos que por falta de tiempo no pudimos. Así que muchísimas gracias como siempre por estos minutos, Valeria España. Muchas gracias a ustedes, un placer. Muy bien, muchísimas gracias Andrea y muchísimas gracias también a Valeria, que hoy estuvieron conversando justamente sobre la defensa de los derechos humanos, especialmente en el caso de la vivienda, resaltando los aspectos regresivos que tiene justamente la LUC o la Ley de Urgente Consideración. A redoblar por las firmas. Muchísimas gracias y será hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles, Lilia. Muchas gracias para todos y todas.